y encuentras que hay una cuerda desde el centro de esa circunferencia, toda perpendicular a la cuerda, divide a la cuerda a la mitad, siempre. Entonces, voy a prolongar PQ para que puedas notar algo, ¿ya? Mira, esto es PQ, de P a Q es esto. Mira, esto es PQ, ¿bien? Pero voy a prolongarlo. Lo prolongo hasta que llegue, digamos, al punto H. H. Pero aquí hay una perpendicular desde el centro de la circunferencia mayor a la cuerda PH, ¿ya? Entonces voy a decir acá, esta es una pequeña observación de circunferencias, ¿ya? Entonces voy a indicar, por la observación, la cuerda PH recibe desde este punto una perpendicular, entonces Q sería la mitad de PH, ¿ya? Por lo tanto, PQ es igual con QH. Bien, y estamos viendo que eso sería otra vez X. X. Bien, ahora vamos a aplicarle el teorema de las cuerdas, porque las cuerdas PH y BA son secantes. Bien, teorema de cuerdas. Bien, por las cuerdas entonces diríamos X por X, que sería el producto de las longitudes de las dos partes de una cuerda, igual a 4 por 10. Ahí está. Esto nos va a salir X cuadrado igual a la raíz de 4 por 10. Bien, sacamos raíz y nos quedamos finalmente con que nos sale 2 raíz de 10. Listo. Esta respuesta está en la letra C. Ahí tenemos la respuesta del problema 12. Bien, hemos aplicado el teorema de las cuerdas a este problema 12. Bien, ¿alguna consulta que tengas hasta este punto? Voy a detenerme un rato para no correr tanto. Si tienes alguna inquietud sobre las soluciones, puedes hacérmela saber, escribirme un chat, de repente si quieres alguna pregunta de la práctica de esa semana número 20. Estamos en la semana número 20 para los compañeros que se están conectando recién. Estamos resolviendo los problemas de la tarea domiciliaria, el tema de relaciones métricas en la circunferencia. Viene todo lo que es teorema de cuerdas, teorema de las tangentes, teorema de las secantes, teoremas adicionales de este tema. Bien, vamos a seguir entonces buscando preguntas que te puedan servir para reforzar este tema. Bien, tomaremos la pregunta número 5. Esta sería nuestra quinta pregunta de este solucionario que estamos resolviendo. A ver, vamos a responder acá algunas consultas. Bien, me preguntan en el interno por qué PQ y QH son iguales. ¿Por qué PQ y QH son iguales? Ya, la respuesta es esta, mira. PH es una cuerda. Bien, acá tienes una cuerda. ¿Qué le ha pasado? Desde el centro hay una línea perpendicular a esa cuerda. Y toda la perpendicular a una cuerda dibujada desde el centro divide a la cuerda en dos segmentos de igual longitud. Eso le ha pasado a la cuerda PH. Desde el centro le vemos llegar una perpendicular. Por lo tanto, nuestra cuerda va a quedar dividida a la mitad. Por eso PQ es igual a QH. Y por eso hemos colocado aquí, por la observación que está a la izquierda, PQ y QH se igualan. Por esa razón. Listo, espero que con eso ya haya quedado respondida la pregunta a la interrogante del compañero. Bien, con eso continuamos con la siguiente. La pregunta 5.
Decimos, en el problema 5, ED y DC tienen la misma longitud. Al final, lee la pregunta, piden DC, al final. Al final lo que piden es DC, esta X. Pero ED es igual a DC, o sea, también vale X. Ya voy apuntando lo que piden. Listo, comienzo entonces. El AB vale 4, este es 4. BC vale 6. Ya. Listo, es todo lo que nos da. Es todo lo que nos da. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Mira, voy a poner acá teoría. Ya, mira, pasa lo siguiente. Vamos a ponerle un asterisco a esto. Mira, si tú observas dos circunferencias secantes, así digamos, y construimos algunos segmentos en ese dibujo, como estos de aquí, ¿bien? El cuadrilátero que tiene por vértices, atento, A, B, N y P. Ese cuadrilátero que se logra construir al interior de la figura, ¿ya? Siempre es un cuadrilátero inscriptible. Vamos a mejorar el gráfico para que lo puedas ver bien, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Bien. Observa otra vez, ¿ya? Cómo se construye la figura. Una circunferencia y otra circunferencia. Las dos son secantes, ¿ya? Las dos circunferencias van a ser secantes. Bien. Ahora pasa esto. Trazamos. Bien, trazamos una cuerda, ¿ya? Así, la prolongamos. Luego, dibujamos un ángulo exteriormente, así. Y por último, unimos aquí, unimos por acá, y este cuadrilátero que se ha construido es un cuadrilátero inscriptible. Lo voy a llamar el cuadrilátero A, B, N, P. Ese cuadrilátero es inscriptible, se demuestra que ese es inscriptible, ¿ya? Ahorita lo voy a resaltar y te voy a explicar por qué es inscriptible, porque tengo que explicarte por qué lo llamo inscriptible. Primero vamos a pintar. Bien, ¿qué es un cuadrilátero inscriptible? Es aquel cuadrilátero que te cumple una de las propiedades del inscrito. Ya, listo. Eres inscriptible. Vamos a ponerlo, ¿ya? Ese cuadrilátero que estás viendo ahí es un inscriptible. Cuadrilátero A, B, N, P. Es inscriptible. ¿Ya? Es un inscriptible. Bien. ¿Por qué es un inscriptible? Ahora te demuestro por qué. En este dibujo, el inscriptible sería el de acá. Mira, observa. Trazo D con este punto R, digamos. Así. Y el cuadrilátero HRDE sería inscriptible. Este de acá. Sería inscriptible. En el problema quiero calcular X, no nos olvidemos de eso. Pero primero estamos reconociendo a este inscriptible que lo vamos a usar en el problema. ¿Ya? Él sería inscriptible. Ahora te paso a explicar por qué es inscriptible, ¿ya? Bien, atención, voy a explicarte por qué resulta inscriptible. Lo voy a hacer aquí, aparte. Mira, aquí aparte, ¿ya?
Mira, una circunferencia, otra secante, ¿ya? Por acá trazamos la cuerda que pasa por este punto, trazamos aquí, trazamos por acá, y aquí se construye nuestro cuadrilátero. Bien, entonces hay que demostrarte que el cuadrilátero que va a tener por vértices A, B, N y P es un inscriptible. Bien, para que eso sea inscriptible, lo que tiene que cumplirse es que en el cuadrilátero un ángulo interno es igual a un ángulo externo opuesto a él. O sea, si tú demuestras que esto se cumple, es inscriptible. Si este ángulo es igual con este, es inscriptible. Esa figura es un cuadrilátero inscriptible. Hay que demostrar eso. ¿Ya? Lo voy a demostrar rápido, ¿ya? Mira. Voy a trazar NL. Esta es la cuerda común. Bien. Vamos a ponerle aquí a este ángulo teta y a este ángulo le vamos a poner beta. ¿Ya? Mira, a ver. Prolongo la cuerda común. El cuadrilátero, déjame señalarte, porque el cuadrilátero que está aquí a la izquierda está inscrito en una circunferencia. Ese cuadrilátero inscrito tiene el ángulo interno teta, entonces el opuesto externo en n sería también teta. Este ángulo vale igual que este, teta. Lo mismo repito para el otro cuadrilátero inscrito que está acá. Él también es un inscrito. En este inscrito, su ángulo interno vale beta, su opuesto externo también vale beta. Sería este de acá. Bien, ahora en el triángulo grande, en este triángulo grande, en el teta y beta son los ángulos internos. Se suman y vas a tener el ángulo externo. El ángulo externo sería teta más beta. Bien, por lo tanto, aquí llama la atención que un ángulo externo es teta más beta y un ángulo interno es teta más beta. Entonces, como estamos viendo, este cuadrilátero ABNP tiene un ángulo interno igual a un externo, está opuesto. Por lo tanto, este cuadrilátero es inscriptible. ¿Ven? Eso demuestra que es inscriptible. Por eso es que yo, con toda garantía, aquí, en este dibujo, ya aseguro por teoría que él es inscriptible. Él es inscriptible. Bien, como él es inscriptible, entonces vamos a utilizar este ángulo. Le vamos a llamar omega. Si él es omega, su opuesto externo aquí también es omega, porque es inscriptible. ¿Ven? Entonces, en este problema, voy escribiendo lo que nos piden, ¿ya? En este problema, nos piden calcular el X, ¿ya? Pero ese cuadrilátero HEDR es inscriptible. HDER nos resulta un inscriptible. Es un inscriptible. Bien, por eso el omega se aparece aquí afuera. Estando al interior, ahora aparece el exterior. ¿Ya? Este es omega. Bien. Ya, ahora este arco va a medir 2 omega. Y vamos a trazar B con D. Aquí está D. ¿Listo? Y este ángulo tendría que ser la mitad de 2 omega, sería omega. Bien. Ahora observa que hay E, D, B, A es inscriptible también, porque el ángulo interno, omega, se repite en su ángulo externo opuesto. ¿Ven? Este cuadrilátero A, E, D, B doble, es omega, ¿no? A, E, D, B es un inscriptible. Este es otro inscriptible. Con este inscriptible se demuestra que hay otro inscriptible, ¿no? Entonces digo, luego demostramos que el cuadrilátero A, E, D, B también es un inscriptible. Bien, en los inscriptibles pasa algo. Hay una circunferencia que pasa por sus vértices. Todos los inscriptibles te cumplen el teorema de secantes. Eso te lo explico acá. Mira, si este cuadrilátero es inscriptible,
al tener esto, ¿ya? Entonces, en este cuadrilátero, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que va a haber una circunferencia pasando por sus vértices. O sea, tú verás una circunferencia de esta manera. Vamos a... En los problemas descriptibles, eso no se tiene que dibujar, pero vamos a imaginar que ahí está trazada una circunferencia por sus vértices. ¿Bien? Entonces, en ese descriptible, si dos lados opuestos se prolongan, así, se prolonga, con toda esta línea y su prolongación, se puede aplicar una propiedad en relación a la otra línea total y su prolongación. Bien, si yo le pongo A y le pongo B, y esto le pongo M y esto le pongo L, A es una secante y B es su parte externa. L es una secante y M es su parte externa. Entonces, para este cuadrilátero inscriptible, la multiplicación de toda esta longitud L por su longitud M, que está externa, es igual a A por B. Eso se llama teorema de secantes. Es el caso del teorema de secantes. Entonces, si tú en un inscriptible prolongas dos lados opuestos, ya la longitud total y la prolongación hecha se relacionan con un teorema de secantes. Bien, eso lo voy a aplicar acá, aquí. Entonces, voy a usar en este cuadrilátero A y de B, voy a utilizar el teorema de secantes. De aquí, ¿ya? Bien, por teorema de secantes. Así no me voy a escribir. Teorema de secantes. Listo, por teorema de secantes. Eh, este total es 10. 6 es la parte externa. Este total es 2x. X es la parte externa. Entonces tendríamos 2x por x igual a 10 por 6. Listo, ahí tenemos. Entonces, x cuadrado nos vale mitad 1, mitad 5, 5 por 6, 30. Sacamos la raíz y con esto concluimos que x es la raíz cuadrada de 30. La respuesta está en la letra C. Bien, de esa manera tenemos la solución de la pregunta número 5. Número 5. Bien, ¿alguna duda que tengas hasta acá? Ya, bien. Acá me están pidiendo la pregunta 13. Vamos a resolver la 13. Ahí vamos con la 13. Listo. Estamos en la semana 20, el tema de relaciones métricas en la circunferencia, semana 20, y ahora vamos a hacer la pregunta 13. Ya, listo, Sandra. Todo claro, ya. Entonces vamos a continuar. En la pregunta 13, en el gráfico se muestran dos circunferencias. El punto D y el punto H son puntos de tangencia. Ya se sabe que él es 3, aquel es 4, este es 5, calculé X. Ya, bien. Bien, vamos a comenzar entonces con esta pregunta. Lo que piden calcular se llama tangente. Esto que están pidiendo es tangente. Ahí puedes notar que se trata de una tangente. Bien, y para calcular una tangente necesitas una secante. Necesitas esta secante. Esta de acá se llama secante. Respecto a la circunferencia C, esto es tangente y esto es secante. Esto es secante. Bien.
Pero vamos a olvidarnos un rato de la tangente, ¿ya? Y vamos a usar a CD como tangente, ¿ya? Si tú te fijas, CD es secante para esta circunferencia C, pero para esta circunferencia C1, CD es tangente y no secante. Miren, CD es tangente para C1. Si yo quiero calcular X, voy a empezar a observar primero a C1. En C1 voy a aplicar a CD como tangente. Ahí CD es tangente. Para C1, CD es una tangente. Es una tangente. Por lo tanto, voy a usar el teorema de la tangente. Y le aplico el teorema de la tangente. CD al cuadrado sería tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado. Bien. Tangente al cuadrado va a ser igual. La secante, esta es la secante. La secante a la circunferencia más pequeña es esta de acá. Esta es la secante. Sería 4 más 5, que es 9. 9. Por la parte externa, que es este 4. 4. Entonces, CD al cuadrado sería la raíz de 36, lo cual me da que CD 6. Bien, CD vale 6. Bien, esta tangente es 6. 6. En el problema eso vale 6. Sale 6. Como ya tengo 3, quiere decir que esto es 3. Luego, desde D hasta G, desde D hasta G, esto es 3. Eso es 3. Listo, listo. Ya, ahora sí puedo trabajar con la circunferencia C. Para la circunferencia C, ahora sí vamos a hacer el gráfico aquí para la circunferencia C. Bien, hagamos el gráfico de la circunferencia C, ¿ya? Es una circunferencia pequeña. Hay una tangente. Hay una tangente y hay una secante. Bien, esta HD es X, DG es 3. A ver, decíamos, hay una tangente que es X, hay una secante, ¿no? Bien, la tangente era HD y la secante era DGC. DG es 3 y GC es 3. En eso hemos concluido. 3. Y ahí, en esta circunferencia C, vamos a aplicar para esta circunferencia C el teorema de la tangente. Otra vez. Nuevamente vamos a aplicar el teorema de la tangente. Bien, la tangente es X. X entonces al cuadrado. X al cuadrado es igual. La secante, que es 3 más 3, que es 6. 3 más 3, que es 6. Que se multiplica con la parte externa. 3. Bien, 3 más 3 por 3. O sea, esto sale que X es igual. Acá tenemos 6 por 3, 18. Raíz de 18. ¿Ya? Lo cual es 3 raíz de 2. Y la respuesta está en la letra D. Ahí podemos marcar la respuesta. Bien, esa es la solución de la pregunta número... Esta fue la 13. La pregunta 13. Muy bien. Bien, y hasta ahí ya hemos resuelto 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas de la semana 20, que son las que han pedido. Bien, ahora vamos a empezar con la semana 21. Bien, voy a mostrarte el material de la semana 21. Entonces la semana 20 ya la dejamos por ahí.
y ahora la semana 21. La semana 21 es relaciones métricas 2. Ese tema fue del triángulo rectángulo, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Bien, hay algunas preguntas que se parecen a las de tu práctica dirigida. Bien, vamos a resolver algunas de ellas. Y acá me están pidiendo el problema 10 de la semana 21. Vamos a buscarnos el problema 10. Bien, aquí está la pregunta 10. Aquí está. Esta es la pregunta 10. Vamos a recortarla para poder revisarla, ¿ya? Ya, también la pregunta 6 y 9, ¿no? Ya, lo voy apuntando, ¿ya? Ahorita voy a hacer la pregunta 10, pero ya están pidiendo la pregunta 6 junto con la pregunta 9. Vamos a empezar. También la pregunta 7, ya. Ya, entonces, a ver, voy a apuntar acá arriba porque la presión está fallando. A ver, me decían, la pregunta 6, 9 y también estaban pidiendo la pregunta 7. Ya, vamos a acordarnos, ya, 6, 9 y 7. Ya listo. Bien, entonces, esta que tengo aquí es la pregunta 10. ¿Ya? Luego hacemos las cuatro que han pedido. ¿Ya? Dado un triángulo rectángulo ACB recto en C. Comenzamos entonces con el triángulo. ¿Ya? Que sea pues este. Bien, arriba le voy a colocar el ángulo recto. ACB es recto en C, dice. Pues, ¿no? Recto en C. AC vale B. BC vale A. Exteriormente se trazan semicircunferencias con los diámetros en los catetos, en AC y en BC. Ya, entonces, a ver, aquí vamos a colocar una semicircunferencia. Creo que esto hay que bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo un poquito para que se vea mejor acá. Bien. Era A, C, B, esto es 90, y se comienza a construir semicircunferencias. Bien, se hace una semi aquí, se hace otra semi acá. Ya está, son dos semicircunferencias. Bien, una vez terminada las semicircunferencias hechas, hay que darse cuenta que los radios de estas semicircunferencias estarían en función de A y B. Inicialmente el cateto AC era A. Inicialmente el cateto AC era A. Eso significa que el radio de esto sería A medios. Igualmente, el radio del otro sería B medios, porque toda la hipotenusa era, todo el cateto era B, B medios. También mencionan que la tangente común a las semicircunferencias determina los puntos M y N. En la tangente común a las dos, o sea, más o menos hay una línea tangente así, a las dos. Esa tangente determina los puntos M y N, es tangente en M y N. Y te piden calcular la longitud que hay en esa tangente. Ya, listo. Entonces, aquí está la pregunta, nos piden calcular cuánto sería esta X. Ya, bien. Bueno, rápidamente nosotros vamos a unir el centro con M. Eso nos garantiza un ángulo recto en M, el centro con N,
Eso nos garantiza otro ángulo recto en n. Y también podemos ver que esto es A medios y esto es B medios. Esto es A medios y esto también es B medios. Y la línea que une los centros se halla con Pitágoras, que sale raíz cuadrada de el cuadrado del que es A al cuadrado cuartos más el cuadrado del que es B al cuadrado cuartos. Ya está. Bien, así está. Déjame mostrarte el dibujo, porque esto no es un rectángulo, ¿ya? No es un rectángulo. Claramente es diferente, porque A medios y B medios no son igual necesariamente. Pero esta figura está así, mira. Está así. Es un trapecio, así, así. Este es el X. Esto es A medios. Esto se llama B medios, o mide B medios, ¿ya? Y esto es la raíz, aquí, esto es la raíz de A cuadrado cuartos más B cuadrado cuartos. Ahí está, ahí lo tienes. Bien, para calcular X, lo que vamos a hacer es trazar desde acá una perpendicular. Bien, se forma un rectángulo y un triángulo rectángulo. Este cateto X, ya, lo voy a calcular aquí con un Pitágoras, en la parte de abajo, un triángulo de abajo. Para eso tengo que esto es A medios y que la parte de abajo te quedaría B medios menos A medios. Bien, entonces aquí en lo que llamaré el triángulo PH O, en PHO, ¿ya? En el triángulo rectángulo PHO vamos a usar el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿ya? En PHO. Bien, la hipotenusa al cuadrado sería esta hipotenusa que está aquí, es la raíz, pero al cuadrado, esto al cuadrado. Vamos a escribirlo como está ya. Si le aplico Pitágoras a esto, me va a quedar a al cuadrado entre 4 más b al cuadrado entre 4. Eso es la hipotenusa al cuadrado. Y esto es igual a un cateto al cuadrado, que es x cuadrado, más el otro cateto que es b cuadrado menos a, b medios menos a medios, todo eso al cuadrado. Bien, este b medios menos a medios al cuadrado es el cuadrado del primero, o sea, b cuadrado entre 4, más el cuadrado del segundo, o sea, a cuadrado entre 4, menos el doble del producto de b medios con a medios. Bien, eso es Pitágoras. Bien, aquí puedes ver que se van a cancelar a cuadrado cuartos, b cuadrado cuartos. De este lado te va a quedar x cuadrado y este menos pasa como más. Simplificando sería a por b entre 2. Así me queda. Por lo tanto, x sería la raíz de esta operación, que me sale finalmente la raíz de a por b entre 2. Bien, en las claves la respuesta coincide con la letra A. Bien, ahí tienes la solución de la pregunta número 10, ¿no? Sí, 10, pregunta 10. Muy bien. Bien, entonces ahora nos vamos con la pregunta 6. Vamos a hacer la pregunta 6. Vamos a la 6. Aquí está. Vámonos con la pregunta 6. Bien, esa es la imagen de la pregunta 6. 6. Calcule la longitud del radio de la circunferencia inscrita a un trapecio isósceles que tiene por bases A y B. A ver, vamos a dibujar un trapecio isósceles.
va a tener una circunferencia inscrita de trapecio. Bien, digamos que este es el trapecio con la circunferencia inscrita. Es un trapecio isósceles, ¿no? Que aquí los lados laterales van a ser los mismos, se lo consideramos, pero las bases de esta figura tienen valores A y B. Bien, la de arriba A y la de abajo B. Lo que piden en el problema es calcular cuánto es el radio de esta figura, este radio de acá. R lo voy a poner ya, piden R. Listo. Bueno, comencemos con su solución. Eh, mientras el trapecio sea isósceles, le va a pasar esto. Miren. Cuando tú graficas un trapecio isósceles, ¿ya? Si el trapecio, si esta figura es correspondiente al trapecio isósceles, le va a pasar lo siguiente, alumno. Miren, cada punto de tangencia en las bases, representa el punto medio de ellas. Así, mientras es un trapecio isósceles. Entonces, en este gráfico, al menos esta tangente de aquí, esta pequeña tangente, sería A medios, porque es la mitad de la base de arriba. ¿Ya? Esta pequeña tangente sería B medios, porque es la mitad de la base abajo. ¿Bien? Bien, ahora, como esta es tangente, acá hay tangente, acá también habría A medios, igual que la tangente de arriba. Abajo, como este es B medios, la tangente acá también sería B medios. Así. ¿Bien? Ya, esta sería la observación que tienes que tener en cuenta en el problema. Ahora, otro detalle también que hay que notar es esto. Nota. Cuando tú tienes dos paralelas, dos paralelas, y trazamos una secante a las dos paralelas, estos ángulos son suplementarios, siempre suman 180. Pero si tú le trazas la bisectriz a cada uno de ellos, determinas con las dos bisectrices siempre un ángulo, este ángulo. Y ese ángulo por paralelas se demuestra que es un ángulo recto. Ahí lo puedes comprobar sumando los ángulos, que ese ángulo es 90. Entonces, en este caso, alumnos, voy a unir este vértice con el centro de la circunferencia, así. Y arriba, esto siempre es una bisectriz, ¿no? Igualmente, cada vez que uno el centro con el vértice donde salen las dos tangentes, obtengo una bisectriz. Acá tengo otra más, otra más. Por lo tanto, hacer las bases paralelas, en el centro, las dos bisectrices van a formar el ángulo recto. ¿Ya? Ahora aprovecho el punto de tangencia uniendo el centro con él, usando el radio, así. Este ángulo nos sale 90. Y este es el radio. Bueno, ahora en el triángulo OPQ, en ese triángulo rectángulo OPQ vamos a usar métricas del triángulo. Métricas del triángulo rectángulo. ¿Ya? Esta es la altura. ¿Ya? Es una métrica que sirve para calcular la altura. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la altura con esta métrica? Mira, la altura es R. La altura al cuadrado siempre va a ser igual al producto de las proyecciones de los catetos en la hipotenusa, que son A medios y B medios. A medios por B medios. Así. Por lo tanto, R resulta la raíz del producto de A y B dividido en 2. Bien, esta respuesta la vas a encontrar en la letra D. Ahí. Ya, también la 12. Ya, listo. Ahorita vamos a hacer la 12. Ya, bien, entonces esta es la solución que tenemos en la pregunta 6. Bien, entonces borramos la pregunta 6, ya le hemos hecho.
Sigue la pregunta 9. En breve haremos la pregunta 12 también, ¿ya? 12. Listo. Entonces nos pasamos a la pregunta 9. Vámonos con la pregunta 9. Buscamos la 9 por acá. Listo, ahí tengo la pregunta 9 ya en la pantalla. Nos habla, es un triángulo rectángulo. Listo. Es un triángulo rectángulo. La pregunta 9 es la de un triángulo rectángulo ABC recto en B. Se ubican D y E. Vamos a dibujar el triángulo ABC recto en B. ABC recto en B. Se ubican D y E en AB y en BC. Por acá ubicaríamos D y aquí ubicaríamos E. Si la suma de los cuadrados de las longitudes de AC, a ver, AC es la hipotenusa. Bien, dato, la suma de los cuadrados de las longitudes de AC y de E es raíz de 5. Bueno, vamos a ponerle aquí A. Y a esto le vamos a poner B. Entonces acá escribo el dato. El dato es A al cuadrado más B al cuadrado, esto es raíz de 5, es el dato. Entonces calcula la suma de cuadrados de AE y CD. Bien. X es AE. Y, espérate. Y ahora sí. Y CD es Y. Vamos a ponerle Y a CD. Ujú. Bueno, piden X al cuadrado más Y al cuadrado. Te han dado un dato y aquí va lo que piden. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos piden, ¿ya? Bien, vamos a resolver la pregunta entonces para nuestro problema. Ya, aquí vamos a usar un teorema de proyecciones, ¿ya? Eh, Voy a colocar acá el caso, mira. Lo voy a poner como una nota también. Bien, cuando tenemos un triángulo, digamos, obtusángulo como este, ¿ya? Bien, entonces, en estos triángulos, obtusángulos, se puede calcular la relación que va a tener dos lados, estos dos lados, A y B, pongamos, A y B, los vamos a restar, pero al cuadrado, ¿ya? Cada uno. Bien, la diferencia de esos cuadrados, de esos lados, es la misma diferencia que tienen los cuadrados de sus proyecciones. Buscamos la proyección de A prolongando este lado y acá trazamos la altura. Entonces, la proyección de A es como sombra abajo, aquí. Esta es la proyección, le vamos a llamar M. Y la proyección de B es como sombra abajo, L. Entonces, aquí pondríamos M al cuadrado menos L al cuadrado. Esto es el teorema de proyecciones, que también has visto en estas semanas. Proyecciones. Y vamos a aplicar eso acá, ¿ya? Vamos a aplicar esta nota para el triángulo ADE. ADE, ¿ya?
Bien, y para eso voy a decir que la proyección de X es esto. Puedo ponerle a esto M. Y la proyección de B es esta parte de acá, L, que es la proyección de B, L. Bien, entonces comienzo con el triángulo ADE, ADE. Ya, X cuadrado menos B al cuadrado. Ahí estoy escribiendo la diferencia de los cuadrados de dos lados. Eso es igual a la diferencia de los cuadrados de sus proyecciones. La proyección de X es M. La pongo M al cuadrado. Menos la proyección de B es L. L al cuadrado. Bien, así me va quedando por ahora. Después voy a aplicar lo mismo para el triángulo DEC. DEC. Bien, ahora sería el lado Y con el lado B. Voy a escribir la resta de estos lados al cuadrado cada uno. Y cuadrado menos B cuadrado. Y esto es igual, a ver, la proyección de Y, vamos a tomarlo como este lado, como todo este lado, hasta acá, hasta aquí. Vamos a decir que esto sea H. Y la proyección de B, vamos a ponerle K. Entonces acá pondríamos H al cuadrado menos K al cuadrado. Muy bien. Ahora, con estas dos expresiones, lo que voy a hacer es tratar de encontrar la suma, y por eso aquí vamos a sumar, ¿ya? Esto de acá lo vas a sumar, ¿ya? Lo sumas, y te sale x cuadrado más y cuadrado. Acá te va a salir menos 2b cuadrado, igual. Y por acá vas a tener m cuadrado más h cuadrado. Vamos a escribirlo como está, ¿ya? M cuadrado más h al cuadrado. Menos, paréntesis, L cuadrado más K al cuadrado. Ya, ahí vamos a detenernos un rato. Mira, M cuadrado más H cuadrado para el triángulo ABC es A al cuadrado. Esto equivale a al cuadrado. Menos L cuadrado más K al cuadrado para el triángulo DBE es B al cuadrado. Estos son Pitágoras. Pitágoras. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado va a ser A al cuadrado y este menos pasa como más. Eso hará que quede más B al cuadrado. Entonces, la suma de cuadrados de X y Y es igual a la suma de cuadrados de A y B. Pero la suma de cuadrados de A y B es dato, es raíz de 5. Por lo tanto, X cuadrado más Y al cuadrado también sería raíz de 5, que está en la letra C. Entonces, aquí la respuesta es esa letra, C. Bien, esa es la solución de la pregunta número 9. Hemos aplicado el teorema de proyecciones. ¿Recuerda? El teorema de proyecciones es dos veces el teorema de Pitágoras, ¿no? Así es. Bueno, vamos ahora a revisar la otra pregunta que por acá nos han pedido. A ver, ya hemos hecho la pregunta 9. Bien, ahora tocaría la pregunta 7. Vamos con la pregunta 7. M además vale B y MD vale 2A. Calcule cuánto sería AB. Bueno, le vamos a poner X, ¿ya? Listo. Entonces escribimos. Vamos a calcular X. ¿Ya? Bien. Vamos comenzando. En el triángulo ABD, el X es un cateto. Este triángulo en el triángulo ABD, esto es un cateto. Lo que quiero es un cateto. Un cateto. ¿Ya? Ahora, en las métricas del triángulo rectángulo, hay una manera de calcular el cateto. Hay una forma de hallar el cateto. Ya le mensaje, listo. La pregunta 13, ¿no? Y ahorita la hacemos la 13. Ya, entonces, estaba yo indicando del cateto. Sí, en el caso del cateto, a ver, vamos a poner esto de acá. Para calcular en un triángulo rectángulo, este cateto, lo que necesito es la hipotenusa, toda la hipotenusa, y necesito la proyección, así.
Esta es la proyección que tiene el cateto. Y la propiedad era que el cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Esto de acá es lo que se hace para calcular un cateto. Bien, entonces yo quiero el cateto, intento hallar el cateto, quiero calcular este cateto, entonces lo que necesito es su proyección. Desde B voy a trazar la altura para tener la proyección. Pero antes de trazar la altura, nota algo con los ángulos. ¿Ya? Este es teta, este es 90, este ángulo es 90 menos teta, este de acá, 90 menos teta. Este es teta, este es 90, este ángulo de aquí también es 90 menos teta. Si este ángulo 90 menos teta lo coloco opuesto a su vértice, sigue siendo 90 menos teta. Entonces el triángulo MBD es un triángulo isósceles. ¿Ah? Mira, el triángulo MBD, MBD es un isósceles. Se demuestra que resulta un triángulo isósceles. Se comprueba que el lado MB va a ser igual con el lado BD. Ese es el isósceles. Bueno, en este isósceles voy a trazar la altura para encontrar la proyección del cateto que mide X. Trazo la altura, pero nos recordamos que cuando en un triángulo isósceles, tú trazas la altura, al hacer el trazo de la altura es mediana de la base. Claro, entonces te va a quedar así. Todo lo que antes era 2A por dato, ahora va a quedar dividido en A y A. De esa manera, al trazar la altura. Bueno, entonces ahora podemos leer las proyecciones. Mira, eh, hacemos esto. Voy a aplicar en el triángulo rectángulo ABD, voy a aplicar la teoría de las métricas llamada el cálculo del cateto. También le dicen a esto cateto al cuadrado. Bueno, cálculo del cateto. El cateto al cuadrado es igual a su proyección. La proyección del cateto está aquí. Esto se llama la proyección del cateto. Y como puedes notar, es B más A. B más A. Esa es la proyección del cateto. Bien, esa proyección es B más A o A más B. Vamos a escribir A más B, que es lo mismo. A más B. Esa es la proyección del cateto. Su proyección es A más B o B más A. Que se multiplica con la hipotenusa. Bien, la hipotenusa es A más B más A, o sea, es 2A más B. Ahí está. Luego, X sería igual a, sacamos raíz, la raíz de A más B por 2A más B. Listo. Esto es finalmente la respuesta. Ahí termina. La clave que tiene esa respuesta está en la letra A. ¿Ya? Esto es el cálculo del cateto, no se olvide. Listo. Bien, entonces así terminamos la pregunta número 7. Ya está la pregunta 7. Bien, nos vamos con la otra pregunta que nos habían pedido. En esta pregunta 7, aparte nos pidieron esto, ya está la 7, la pregunta 12 y la pregunta 13. Bien, entonces me voy a encargar de la pregunta 12, acá, que voy a poner la pregunta 12 y luego también la pregunta 13. Bien, voy primero con la 12. ¿Listo? Y también vamos a colocar la pregunta 13, de una vez. Muy bien.
Ya, entonces nos vamos con la pregunta 12, que ahí está en la pantalla, la pregunta 12. Bien. 12 y 13 son los problemas que en este momento voy a resolver. 12. En una semicircunferencia con diámetro AC, ubicas el punto P en la prolongación de la cuerda AB. Vamos a ver la gráfica. Es una semicircunferencia, así, ya está. Tiene el diámetro AC, AC. Acá está el centro, O, ya. Se ubica P en la prolongación de la cuerda AB. Entonces vamos a dibujar, bien, hasta este punto sería AB, pero P está en la prolongación de esa cuerda. Y se traza PH perpendicular a AC, cuidando que H pertenezca a AC. Esto sería entonces 90 y aquí estaría H. ¿Listo? Ujú. PH interseca al arco AC lo interseca aquí, al arco AC lo intersecta aquí, y también interseca a ABC, también interseca ABC, ABC, cuando le trace ABC, ABC lo intersecta aquí, ahí. Y eso se llama así, esto se llama D, esto se llama E. PD es A, DE es B, calcule HE, ya, ahí lo tienes. Esto es lo que hay que calcular, así, calcule HE, vamos a ver. Ujú. Y a ver, este gráfico, mm, vamos a trabajarlo así como está. Ya, mira, cuando tú tienes una semicircunferencia, cuando tienes una semicircunferencia, en la semicircunferencia, todos los ángulos inscritos son ángulos rectos. Siempre, ¿no? Entonces, acá en B hay un ángulo inscrito, ese ángulo es recto. Aquí en B es un ángulo que va a medir 90, ¿no? ¿No es cierto? Aquí. Esto es 90. Ya está. Porque es un ángulo inscrito. Listo. Ahora, también en la semicircunferencia se cumple esta propiedad. Cuando esto es la semicircunferencia, ¿no? Acá está su radio. Trazas una perpendicular al diámetro y esta perpendicular h, digamos, se puede calcular en función de A y B, o sea, de las dos partes que están en el diámetro. ¿Ya? Se puede calcular en función de ellas. Sería así, h al cuadrado es A por B. Esto es métricas de triángulo en un triángulo, rectángulo. Ya, lo voy a usar en el problema, lo voy a aplicar en el problema. De hecho, le voy a poner aquí, esto sí lo recuerdas. Ya, esto simplemente le pongo nota, nota, para recordar, nota. Ya, pero esto es una observación importante en el problema. ¿Ya? Y esto sí lo voy a escribir acá. Mira, por la observación, si le ponemos a AHM y a HC, vamos a suponer que HC, a ver, aquí, L. Entonces, por la observación que está aquí a la derecha, DH al cuadrado sería BX, B más X al cuadrado es igual a M por L. M por L. Eso es por la observación. ¿Bien? Ahora, después, acá voy a colocar un ángulo de medida alfa, digamos. Alfa, alfa. Entonces, acá hay 90, acá hay 90, aquí hay 90 menos alfa, aquí hay 90 menos alfa, y aquí arriba
este ángulo, este aquí, este ángulo sería alfa otra vez. Alfa. Bien, y voy a usar la tangente ya del ángulo alfa. Bien. Tangente de alfa en este triángulo, rectángulo, es x entre L. Esa es la tangente de alfa. Pero la tangente de alfa, en el triángulo APH, la tangente de alfa es m entre a más b más x. A ver, me detengo un rato ahí para que, a ver, me digas si es que estás hasta ahí siguiendo la idea. Todo está hasta ahí bien, ¿no? He tomado la tangente de alfa. Ya. Ya de la semana 20, Alexander, estamos haciendo estas preguntas de acá, mira. De la semana 20 estamos haciendo las preguntas 10, 6, 9, 7 y estamos en la 12. Así es. ¿Ya? Bien, entonces aquí multiplicamos x por a más b más x es igual a m por l. ¿Bien? Pero m por l lo puedo reemplazar acá. Está arriba m por l. Mira, ahí está, arriba. Voy a multiplicar ya. X por A o A por X. Más X por B o B por X. Más X cuadrado. Esto aquí es igual a M por L. Ya. Aquí voy a poner M por L acá. Pero M por L debería ser, según lo que está arriba, M por L debería ser B más X al cuadrado. Lo cual es B cuadrado más X cuadrado más dos veces B por X. Así. ¿Sí? Y ahora vamos a ver eliminar lo que se pueda, ¿no? El x cuadrado, por ejemplo, se va a eliminar. Me va a quedar a por x más b por x, ya no hay x cuadrado, igual a b cuadrado más 2b por x. Así. Bien, este 2b por x va a pasar a restar. A por x sale menos b por x igual b cuadrado. Le factorizo un x, te va a quedar a menos b igual b cuadrado. Bien, despejamos al x y el x es b cuadrado entre el a menos el b. Bien, ahí lo tienes. B cuadrado entre a menos b está en la letra B. Ahí está la pregunta número 12. Así. Esa es la pregunta 12. Bien. Y de la pregunta 13, aquí, de esta pregunta, bueno, acá nos dicen que calculemos cuánto sería CF, que es la longitud de esta parte. Ahí. AD es, por si acaso, 49 dividido en 12. CD es 7. Ya está. Así, es todo lo que nos da. Bueno, para recordar la observación del triángulo rectángulo, que ya hemos usado en otro problema. La altura relativa a la hipotenusa se calcula con las longitudes de las proyecciones que hay en la hipotenusa de los catetos, ¿no? Este cateto es A, esta proyección es A, esta proyección es B, entonces esta altura H se puede calcular. H al cuadrado es igual a el producto de B. Ya está. Esto se calcula, así se calcula la altura de un triángulo rectángulo. Bien, eso lo voy a usar para calcular DB.
esta parte de acá, ¿ya? Vamos a llamarlo M, ¿ya? Vamos a ver cuánto nos sale. La altura en el triángulo rectángulo, vamos a poner acá lo que nos piden primero. ¿Ya? En el problema nos piden calcular cuánto sería el X. El X, eso nos piden. ¿Ya? En el triángulo rectángulo ACB, ¿ya? Vamos a usar la observación de la parte de arriba. ¿Ya? Está por la observación. 7 es la altura y 7 va al cuadrado. 7 cuadrado es una proyección en la hipotenusa que es 49 sobre 12 multiplicado por la otra proyección que es m. Y ahí te das cuenta que 7 al cuadrado y 49 se cancelan. El 12 pasa a multiplicar y nos quedaría 12 igual a m. Hemos encontrado que m es 12. Eso es m. ¿Bien? Pero ese a su vez es el radio de este arco. Aquí hay un arco, ahí está, que tiene longitud 12 en su radio. Miren, 12. Y seguirá siendo 12 aún en esta posición de acá. Aquí sigue siendo 12. Bien. Desde C vamos a trazar una perpendicular para formar un rectángulo y un triángulo rectángulo, de esta manera. Bien, abajo tengo un rectángulo, se llama el rectángulo DCHB. DCHB es un rectángulo. El 12 que está en DB lo coloco aquí en CH. El 7 que está en CD lo coloco aquí en HB. Ahí está. Todo es 12, abajo es 7, arriba tendrías por diferencia un 5. Y en el triángulo rectángulo CFH le vamos a utilizar Pitágoras. CFH usamos Pitágoras, ¿ya? Pero el triángulo también que aparece es un triángulo conocido, ¿no? Ese triángulo es importante manejarlo ya de memoria. Es el triángulo rectángulo que tiene los lados 5, 12 y 13. Así, ese triángulo rectángulo lo tenemos aquí, en CFH. Si aplicas Pitágoras o recuerdas el triángulo rectángulo, fácilmente puedes calcular el X, que en este caso es 13, por ser la hipotenusa. Muy bien, entonces aquí la respuesta de la pregunta 13 es 13, la letra A. Bien, a ver, vamos a revisar algunas consultas que tengas, aparte de esto. Entonces, en la pregunta, en la semana 20, los problemas que hemos ya resuelto. A ver, vamos a ver, mira, en la semana 20, primero en la semana 20. A ver, en la semana 20, las preguntas que hemos hecho en la semana 20, ya para todos, para el examen también. La pregunta 4, en la semana 20. Esta es la pregunta de la semana 20, la número 4. En la misma semana 20, hicimos la pregunta 7. 7, en la misma semana 20. ¿Ya? En la semana 20 también resolvimos la pregunta 11. 11, semana 20. ¿Ya? En la semana 20 también nos tocó hacer la pregunta 12. Semana 20, 12. También resolvimos la pregunta 5, semana 20, pregunta 5. También resolvimos la pregunta 13 de la semana 20. 13. Bien, luego pasamos a la semana 21. Aquí resolvimos la pregunta 10, semana 21. Luego la pregunta 6, semana 21. Acá nos salió la letra D. Voy a marcar esto. D, ya está. Luego resolvimos la pregunta 9, semana 21. Pues la pregunta 7, semana 21, pregunta 7. Nos salió la A. La pregunta 12, nos salió B. Y finalmente estábamos haciendo la pregunta 13. Nos sale A. Listo. Bien.
No veo en el chat ninguna otra pregunta que pida. Voy a elegir entonces yo una pregunta. Tenemos unos minutos todavía. Vamos a tomar una pregunta aquí. Bien, voy a hacer la pregunta 4, ¿ya? La número 4. Bien, aquí AB vale 2, MN 3, calcule BP. Eso es lo que nos piden. X. Cambiarle la punta hacia la pizarra. Ya, piden X. Piden X. Ya, veamos. Dicen, vamos a calcular el X. Bien, el X, fíjate bien, es un cateto. Es el cateto del triángulo rectángulo ABPN. Este triángulo tiene el cateto X. Ya, también acá debes notar que hay semejanzas. Bien, mire, voy a graficar acá un triángulo que está en este problema. Este triángulo es el triángulo ABH. Fíjate que el triángulo ABH del problema, acá dice alfa y acá dice 2. Luego hay otro triángulo más grande que él, porque es semejante con él, que es el triángulo MNNB. También tiene 90 y también tiene alfa. Y acá dice 3. Los dos son semejantes. Si te fijas bien, son semejantes porque tienen ángulos comunes. Son semejantes. Y la razón de semejanza la vemos gracias a que a estos ángulos, que son los mismos complementos, se lo ponen 2 y se ponen 3. Entonces, entre ellos hay una razón de semejanza que es de 2K a 3K. Esa es la razón de semejanza. Se la vamos a completar. De B a H ponemos 2K. 2K. Y de N a B, 3K. 3K. ¿Ya? Entonces voy a indicar acá. Por el triángulo rectángulo ABH y el triángulo rectángulo MNB, ¿ya? Los dos triángulos tienen semejanza, ¿ya? Entonces, quiere decir que tanto BH como BN están en la razón de 2 a 3. Eso es por semejanza. ¿Ya? Bien. Ya, ahora, esto de aquí sería un K. HN, si esto es 2K y este es 3K, esto sería un K. Eso vale un K. ¿No es cierto? Eso sería un K. Muy bien. Entonces, ahora, para calcular el X, podemos usar cálculo de un cateto en este triángulo, pero nos va a faltar el valor de K, ¿cierto? Ahí todavía nos estaría faltando el valor de K. Bien, ¿todo está bien hasta acá? ¿Todo va bien hasta ahí? Ya me hace saber si que estamos bien. Todo está correcto, está entendiendo, no tienes ninguna dificultad. Hemos aplicado semejanzas, he colocado los triángulos rectángulos fuera para que se puedan ver bien las semejanzas.
Sí, Almendra, dime. No sé qué dicen en el chat. Ah, ya, sí, está todo bien ya. Ujú. Sí, entonces todo está bien, ¿no? Ya, correcto. Ya, entonces vamos a continuar. Eh, mira, a este alfa lo podemos poner aquí, por paralelas. Ala. Entonces el triángulo HAB y el triángulo BPH son congruentes, fíjate bien, son congruentes, son congruentes. Porque este ángulo es el mismo en los dos. Hay una congruencia, ángulo 2K 90, ángulo 2K 90, hay una congruencia. Esos triángulos son congruentes, ¿ya? Los triángulos rectángulos ABH, ¿ya? Tienen congruencia con el triángulo rectángulo PHB, ¿ya? Por si acaso, este caso es ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Bien, entonces decimos, al ángulo que es complemento de alfa se pone 2, al ángulo que es complemento de alfa se pone 2. Esto sale 2. Ya. También podrías haber hecho semejanza, usar la tangente de ese ángulo. Sale igualito. Ya, entonces por congruencia pH es 2. Ya, bien. Eh, ahora, cuando quiera calcular este X, a este X lo voy a calcular como un cateto, un cateto, como un cateto. Y para el triángulo rectángulo BNP, BNP, X al cuadrado, que es cateto al cuadrado, sería 3K multiplicado por su proyección, que es 2K. Así. Entonces, X es al cuadrado 6K. O en todo caso podemos decir que es K raíz de 6. Por lo tanto, lo que nos falta es K. Y K lo voy a calcular en el mismo triángulo BNP con este 2, que es la altura. ¿Ya? Aquí. Pero ponemos 2 al cuadrado es 2K por K. 2K por K. Cancelamos un 2 con un 2, acá queda 2. Entonces 2 es igual a K al cuadrado. Por lo tanto, K es raíz de 2. Ahí está. Por lo tanto, ya tendríamos calculado el X. Sería raíz de 2 por raíz de 6, lo cual me da raíz de 12, y eso es 2 raíz de 3. Bien, la letra está en la B de la respuesta. La respuesta a este problema es la letra B. Muy bien, listo. Bien, muchachos, entonces, si no hay ninguna consulta más, voy a proceder a guardar el archivo y ver la manera de compartírtelo ahorita para que lo tengas, ¿ya? Un momentito, dame unos momentos. Estoy atento a la pregunta que tengas también. Mm.
Ujú. Ya, parece que ya está. Vamos a ver si es que se puede poner acá eso. Vamos a buscar acá Lima 1 Geo. Acá está. Vamos a ver si te lo puedo enviar por mensaje por Zoom, ¿ya? Espérate.